Estamos grabando. Ya, bueno, es un puro problema en realidad. Ahí se ve bien en la pantalla de lo que estoy proyectando, ¿cierto? El enunciado. Sí, sí, el PDF, sí. Ya, perfecto. Mira, en líneas generales, la lógica de esta cuestión es un problema de medios continuos, ¿ya? Eh, bueno, primero en el examen cuando yo hablé con el profe, bueno, igual hace cierto tiempo, pero estaba la idea de llevar un problema de medios continuos, sí o sí, un problema de varios grados de libertad, el típico edificio de corte, algo así, ¿ya? Pero un poquito más complejo. Y Ah, ya. como ya han visto muchos edificios de corte y cosas así, traje un problema distinto, que es el de medios continuos. Entonces, mira, a grosso modo, la lógica de este problema es un sistema, es una... ¿Se ve eso que estoy pintando ahí, cierto? Sí, Ya, bacán. Mira, entonces, es una viga de masa uniforme, es una viga de masa uniforme que está simplemente apoyada, ¿ya? Y sobre ella hay un disco de una cierta masa, que tiene una cierta masa Rosser, o P0, mejor dicho, y se mueve a una velocidad V, ¿ya? Hay algunos parámetros de posición que son como la posición a la cual va esto, en el fondo, y el largo de la barra. Ya, entonces, ¿y esta cuestión qué tiene que ver con ingeniería civil? Mucho. ¿Por qué? Porque la gracia de esto es poder modelar una carga variable en el tiempo y en el espacio a la vez. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, en un instante de tiempo determinado, por ejemplo, no estoy acá, no sé, en el tiempo cero, por ejemplo, en el tiempo cero, voy a estar acá, por ejemplo. Entonces voy a tener una masa, digo, una carga en ese punto, en una posición tanto. En el tiempo, no sé, de uno, por ejemplo, puedo estar acá, por ejemplo. Entonces voy a tener una carga aplicada en un punto distinto. ¿Cachai? Entonces, eso, ¿ya? La idea del problema en el fondo es ver cómo afecta la carga como a las distintas formas modales y jugar un poco con eso. Primero es como una resolución analítica del problema y después reemplazar los valores. Ya, entonces partamos. Eh, ya, solución. Bueno, primero voy a copiar el enunciado para que lo tengamos ahí a mano. Entonces, ¿qué dice el enunciado? Un puente simplemente apoyado a lo largo de L tiene una sección uniforme con una masa por unidad de longitud igual a M y una rigidez flexural EI. ¿Ya? Es decir, se puede flectar. Eh, una rueda de carga P0 se mueve a través del puente con una velocidad uniforme V, como se muestra en la figura adjunta. Ignorando el amortiguamiento, se pide determinar la deflexión en el punto medio en función del tiempo. Es decir, ¿qué es lo que piden al final del día? En este punto acá, en L igual en L medios, en el fondo, acá, ver la deflexión en el tiempo. ya, ya, ¿Ya? ¿Qué ya. más? Tenemos eso principalmente, esa es como la lógica. Eh, ya, bueno, y te dan las propiedades de los elementos, que es el largo 60 metros, la masa 15 kilos, 15.000 kilos por metro, la inercia 6 metros, 6 metros a la cuarta, el E, 25.000 megapascal y la velocidad 90 kilómetros por hora. Ya, ya, y se pide determinar la ecuación en el tiempo. Eso venía a generar. Entonces, partimos con esto. La solución de esto. Primero, para resolver esta cuestión se hace de esta forma, es como una receta de cocina esta cuestión. Mira, primero lo que hacemos es calculamos frecuencias y modos de vibración. ¿Ya? Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Calculamos las frecuencias y modos de vibración de esta barra. De esta barra. ¿De qué forma? El profe en clase debe haber anotado algo de esta forma, que dependiendo del tipo de elemento estructural que uno está analizando, tienen una frecuencia natural característica. Por ejemplo, estos elementos así, de esta forma, estos elementos de esta forma en general tienen una frecuencia natural que viene dada por esto. N cuadrado pi al cuadrado, r al cuadrado, raíz de i partido en m. ¿Qué significa esto? Acá lo que estoy haciendo es, para cada uno de los modos que estoy analizando, tengo una frecuencia natural, una frecuencia de cada modo, por decirlo así. Ya, este es el número de modos. Ese elemento de ahí es el número de modos. Ya pi cuadrado al cuadrado, que es el largo total esto,
largo total. Y bueno, y parámetros de rigidez flexural partido en la masa. ¿Ya? También tenemos el omega n. Y tenemos la forma, los modos de vibración. Los modos de vibración también dependen como de la forma y eso están tabulados. Así que ustedes pueden llegar y ocuparlo. La forma modal para Ya, modo n viene dado de esta forma. Seno de n pi x partido en L. ¿Ya? Que básicamente lo que hace es como indicar que va teniendo como más guatita o menos guatita. Cuando, por ejemplo, el primer modo así, el segundo modo así y así, cosas así. ¿Ya? Pero eso graficándolo uno lo puede ver más claro. Pero la lógica es esa. Entonces, ¿qué significa esto? Básicamente obtengo la frecuencia, tengo la frecuencia y obtengo la forma modal, la forma modal, en función de la posición. Es decir, para cada uno de estos puntos, es decir, para este punto, para este punto, para este punto, para este punto, obtengo la forma que va a tener hacia arriba, hacia abajo. ¿Ya? Ya. Entonces, con eso, bueno, teniendo en consideración eso, ahora calculamos las masas y rigidez generalizada. Calculamos masa y rigidez generalizada. Ya. Eh, Vienen dados de esta forma. De que esto entiendo que también, bueno, sé que el profe lo puso en clase, estas ecuaciones de acá, que la masa generalizada viene a ser para un elemento de tipo viga, por ejemplo, la integral entre 0 y L de la masa por unidad de longitud multiplicado por phi n x al cuadrado de x. ¿Ya? Igual en el apunte del profe Orochek, en la primera página hay un formulario y en esa página está esta fórmula. ¿Ya? Ahí, de ahí sale. Entonces, ¿qué es lo que me tira esto? Básicamente es la rigidez que voy a tener, digo, la masa asociada a cada uno de los modos. ¿Ya? Luego, eh, existe lo mismo, que no lo vamos a ocupar en este problema, pero igual existe, la rigidez generalizada, que viene a ser esto. La integral entre 0L de phi, la forma modal n, multiplicada por e i de x, phi n a la cuarta de x, phi n a la cuarta, ¿no? Entonces, phi n derivado, ahí está, con respecto a la posición de Urbese, y ahí sí. Sí, pues no, no tiene sentido. Ahí, de x. Ahí sí. Ya, y esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. ¿Ya? Pero eso, a grosso modo, entonces, la fórmula de la masa generalizada es esta cosa acá, o este corcho de acá. De aquí. Eso. Luego, luego de eso, tenemos lo siguiente. Como queremos calcular la masa generalizada, y les voy a enseñar también una fórmula para calcular la rigidez generalizada sin ocupar este corcho gigante, este, este corcho gigante, para no ocupar este corcho, y solamente ocupar este que es un poco más sencillo, voy a enseñar esto, que sería, bueno, primero tomamos uno, la ecuación de la masa generalizada, y reemplazamos con los valores. Reemplazamos, o sea, más que los valores, reemplazamos esto. Si se fijan, que ya creo que son más, si se fijan, tenemos lo siguiente. Tenemos un término, no directamente reemplacemos así, porque claro, tenemos el phi n, y el phi n nosotros lo conocemos de acá. ¿Ya? Eso. Entonces reemplazamos la forma modal en esta ecuación de acá y resolvamos. Ya. Entonces, la masa, el mn, es la integral entre 0L de m, factor de seno de n pi x partido en L al cuadrado de x. Ya, como dije antes, básicamente reemplacé esta término de acá, acá. Ya, resolviendo esa integral, como es un seno, va a quedar algo así, de esta forma. Mn igual a ml medio. Ya, ustedes ahí pueden comprobar después que es eso, pero da eso. También existe relación entre mn y kn, ¿ya? Que viene dado por esto, que básicamente la rigidez generalizada es omega n al cuadrado por m.
¿ya? Esta expresión de acá. ¿Qué significa esto? Que puedo obtener, a partir de esta expresión, de este término de acá, puedo obtener este término de acá, sin tener que calcular la integral. Porque igual esto se complica un poco, porque tiene una forma modal acá, tengo que derivar las formas modales, y eso ya igual se escapa un poco como de lo que uno espera que resuelvan acá. Ya, entonces, reemplazando, para calcular el Kn, reemplazamos el omega n y el mn. Kn, entonces, como omega n, nosotros lo calculamos acá. Esto es omega n, aquí. Reemplazamos ese término y reemplazamos el mn que calculamos acá. Y obtenemos esto, que Kn es igual a n a la cuarta, y a la cuarta, y partido en 2L al cubo. Eso es Kn. Entonces, bingo, tenemos la masa generalizada y la rigidez generalizada. ¿Alguna duda hasta el momento? No, por mi parte no. Muy Ya, bien. ya, bueno, bueno. Perfecto. Bueno, entonces, seguimos. Ahora determinamos la fuerza generalizada. Ya calculamos la masa y rigidez generalizada, calculamos la frecuencia y modos de vibración. Ahora calculamos la fuerza generalizada. ¿Qué cosa importante puedo mencionar acá al tiro? Ya, básicamente, lo que había dicho delante, es que tenemos una carga P sub 0. Tenemos una carga P sub 0. ¿Ya? Esa carga P sub 0 se mueve a una velocidad V en dirección horizontal. ¿Ya? Es decir, ¿qué implica eso? Directamente eso implica que demoro un tiempo td igual a L partido en B en cruzar el puente. ¿Ya? Ah, cruzar el... Claro, básicamente el TD es el tiempo que se demora en cruzar el puente. Eso directamente. ¿Ya? Entonces, y aquí esto es un poco, igual hay que prestar atención a esto, que es que el movimiento de la carga lo podemos parametrizar de esta forma. Parametrizar de esta forma. Ya. ¿Qué estoy diciendo acá en el fondo? Eh, Básicamente lo que voy a hacer es escribir la carga, la carga que está actuando sobre la viga en el espacio y en el tiempo. ¿Ya? Es decir, voy a saber en cada instante de tiempo, voy a saber básicamente P de X para cada punto y para cada momento del tiempo voy a saber cómo se comporta la carga. Porque no sé, bueno, como les decía en el fondo, en algún momento puede que no sé, en esta parte de acá tenga una determinada carga, otra carga, otra carga y otra carga. Y a medida que voy avanzando, esa carga desaparece, esa carga desaparece, esa carga desaparece, esa carga desaparece y así. Por eso es importante como la parametrización y después con los corchos que uno tiene que resolver, tiene que estar la carga parametrizada para poder, tanto en el espacio como en el tiempo, para poder operar. Entonces, el movimiento de la carga lo podemos parametrizar de esta forma, que viene dado por esto. Ya. P de xt, como t, viene a ser de 0, multiplicado por el delta de Dirac, por x bt. 0 menor o igual a t, menor o igual a t. 0, t, menor o igual a t. Ya. ¿Qué significa esta fórmula en el fondo? Me está diciendo, bueno, primero, el delta de Dirac, para los que no cachan, este término de acá, este término de acá es el delta de Dirac. Ya. El delta de Dirac
es básicamente una función que es siempre cero, excepto cuando estoy centrada en cero. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, yo tengo un gráfico así. Ya, sí, por ejemplo, algo así. Un eje, un eje con números. Ya, por ejemplo, esto vale -1, -2, -1, 0, 1, 2. Ya. El delta Y, escrito de esta forma, dx, sí, básicamente cumple que en todos los puntos acá es cero, excepto acá en cero, que vale 1. Y después baja nuevamente y sigue valiendo cero en el resto de los puntos. Entonces, vuelvo a repetir. Para -2, para -1 vale cero. Para cero vale 1 y después baja. Sigue, sigue. Ya. Esto es centrado en cero. Ya. ¿Qué pasa si yo escribo esto, por ejemplo? X menos bt. El delta de Dirac, como toda función, uno puede trasladarlo. Por ejemplo, si yo le resto cosas dentro del argumento, es decir, por ejemplo, una forma f de x menos a, yo lo que hago es como trasladar hacia la derecha la función. Si hago esto, por ejemplo, traslado hacia la izquierda la función. ¿Ya? Si no me acuérdense el signo cambiado. Pero independiente de eso, lo importante acá es que este término de acá nos dice, claro, no está centrada en cero, sino que está centrada en bt. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que siempre este término va a ser cero, excepto cuando yo esté en la posición pt. ¿Qué significa eso? Que la carga va a ser siempre cero, excepto cuando mi masa esté sobre el punto. Es decir, por ejemplo, volviendo a este dibujo de acá, viendo este dibujo de acá, tenemos lo siguiente. Por ejemplo, en este mismo caso, si yo tengo mi masa acá, por ejemplo, en este punto la carga vale cero, en este punto vale cero, en este punto, y así sucesivamente, en todos los puntos vale cero. ¿Ya? Y en este punto vale un valor distinto, que es el que les puse ahí, que es 0. ¿Ya? ¿Queda claro eso? Sí, Ya. Bueno, entonces, esa es la definición. Básicamente vale P0 cuando estoy parado en el punto. Y en el resto en el resto de instantes de tiempo, en ese punto la carga vale cero. Y para los otros casos, vale cero. Ya. ¿Por qué estoy definiéndola así? Básicamente porque para. eh, ya. Sí. Porque mi movimiento dura TD. ¿Qué pasa después de TD? Siempre, siempre en cualquier punto de la viga voy a tener que la carga es cero. Ya. Luego, entonces, considerando esto ya, tenemos definido el P de X, la carga la tenemos parametrizada, la fuerza generalizada, la fuerza generalizada. Tenemos la fuerza generalizada. Ahora, eh, la fuerza asociada a cada uno de los modos viene dada por esta expresión de acá, ya que también, la fórmula en el fondo que ustedes igual han ocupado harto, pero esto es como la forma más general posible, que es básicamente proyectar en cada uno de los modos la carga que estoy aplicando, ¿ya? Porque al final del día lo que nosotros hacíamos cuando teníamos sistemas como discretos en el fondo, lo que hacíamos era, claro, considerábamos, por ejemplo, mismo caso un edificio de corte, por ejemplo. Mismo caso un edificio de corte, lo que nosotros hacíamos era proyectar la carga que nosotros estuviésemos aplicando, por ejemplo, acá en la base, y combinarla con el efecto el efecto de deformación que generaba cada uno de los modos. Por ejemplo, no sé, el primer modo se deformaba así, el segundo así, por ejemplo, no me acuerdo. Pero lo importante es que uno combinaba el efecto de deformación de la carga que uno está aplicando con las formas con las formas modales. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Acá, por decirlo así, meto en la juguera y considero, insisto, como la deformación de cada modo y cómo esto y cómo o sea, cómo cada carga afecta a cada modo, por decirlo así. Con eso obtengo como la carga aplicada a cada modo, ¿ya?
Pero es la misma lógica que para sistemas discretos en el fondo, pero acá se trabaja con integrales, pues, en vez de trabajar como con sumatorias o como sumar como distintas deformaciones con distintas cargas, acá uno integra, ¿no? Esa es la sutil diferencia, pero es la misma lógica, en realidad, que lo que han venido haciendo todo el curso. Pero acá en vez de trabajar como con elementos discretos, trabajan con elementos continuos. Que en la práctica tampoco es que se utilice demasiado porque computacionalmente uno no puede trabajar como con elementos continuos. Uno al final del día igual termina discretizando las cosas. Pero la teoría como base es esto, en realidad. Ya, entonces, este Px de t que calculamos acá, este de acá, es lo mismo que esto de acá. ¿Ya? Eso. Entonces, resolviendo la integral, llegamos a esto. O sea, ni siquiera resolviendo, de hecho, planteando la integral en realidad, llegamos a esto. Ya. P mayor o igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que hice? Simplemente reemplacé este término, el P, este término de acá, lo reemplacé acá. Lo reescribí abajo. Nada más. Esa es como la lógica. Luego, reordenando un poco de términos, nosotros llegamos a esto. A P NT es igual a P0 a P0 por N P. Ya, eso básicamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestra integral en el fondo, acá, a ver, ya. No, pero eso, es simplemente reemplazar. ¿Por qué? Porque básicamente solamente vamos a estar considerando las, la deformación que me induce la forma modal cuando mi masa esté como en el punto en cuestión. ¿Ya? Es eso. Entonces lo que uno va haciendo es como ir operando como a lo largo de la viga, a lo largo de la viga, no sé. Por ejemplo, mi masa está acá, entonces considero las deformaciones que me inducen las formas modales en este segmento. Y eso pondero con la carga. ¿Ya? Entonces considero el efecto de la carga y el efecto de la deformación modal. Y con eso tengo como la deformación real. ¿Ya? Y lo mismo para la carga. En este caso tenemos la carga. Ya. Luego de eso, luego de eso, operando un poco más, bueno, reemplazando en realidad el phi de n, llegamos a esto. Aquí Pn de t es igual a P0 multiplicado por seno de n pi t partido en t, 0. 0 menor o igual a t menor o igual a td y t mayor o igual a t. Ya. Con esto entonces, obtuvimos la fuerza generalizada para cada modo. Para cada modo. Ya. Bien. Cada modo n voltios. Ya. Después de esto, entonces, recapitulando, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Calculamos primero, de forma general, la expresión para las frecuencias y modos de vibración, ¿ya? Para cada una de las formas modales. Después, lo que hicimos fue calcular la masa y rigidez generalizada. Tuvimos la masa generalizada y la rigidez generalizada. O mejor dicho, rigidez generalizada, masa generalizada. Ahí sí. Después de eso, calculamos la fuerza generalizada. Calculamos acá la fuerza generalizada. ¿Todo esto para qué? Para poder plantear la ecuación de movimiento del sistema. O mejor dicho, las ecuaciones de movimiento del sistema. Que son de esta forma. Eh, planteamos ecuaciones modales. Planteamos ecuaciones modales. Ya. Y obtenemos la típica forma. Pn, en este caso le puse Qn, que son las deformaciones así. O sea, tengo este elemento, son las deformaciones que se inducen así. Pero esto, la gracia es que se puede deformar así.
Entonces son cada una de estas deformaciones, las podemos obtener, ¿ya? Pero eso. Entonces, mn, qn, dos puntos, segunda derivada con respecto al tiempo, más kn, que es la rigidez, ¿no? La rigidez generalizada, multiplicada por qn, t, igual a pdn de t. Ya. Para resolver, para resolver esto, primero consideramos un sistema, primero consideramos un sistema SDF, que es de un grado de libertad. Un sistema SDF, que esto es single, un grado de libertad. Ya, me acuerdo de la traducción exacta. Eh, verás, un sistema SDF, de esta forma. Ya. 0 por seno de n pi t partido td, 0. N mayor a td, t mayor o igual a t. Ya. Básicamente lo que vamos a hacer acá en el fondo es plantear primero un sistema para un sistema de un grado de libertad y eso después nosotros lo vamos a generalizar para un sistema continuo. ¿Ya? Porque claro, a priori como que es medio, a priori como que no tenemos las herramientas suficientes como para, o sea, sí, sí las tenemos en realidad, pues, como por eso estamos acá en realidad, pero me refiero como las herramientas como para poder resolver de manera como más rápida esta cuestión. Entonces, lo que primero uno hace es plantear un sistema de un grado de libertad, matraquea un poco y después lo extrapola a un sistema de varios grados de libertad, por ser medios continuos. Ya. Entonces, tengo la ecuación en el fondo, que es esta de acá, esta. Ya. Alguna cosa importante de esto es que esto es como un típico oscilador forzado, ¿ya? Un típico oscilador forzado, mientras T menor o igual a T, la fuerza es la misma que la fuerza armónica, PT igual a 0 por seno de omega T. Ya. Como la típica ecuación que uno veía en intrafísica, en mecánica, la ecuación de un forzante sinusoidal. ¿Ya? Esto es lo mismo, pero se cumple que omega es igual a el argumento. O sea, el argumento dividido en t sería n pi partido en t, esto es lo mismo que n, n pi b partido en l. Ya. ¿Por qué? Porque el td es l partido en b. ¿Ya? ¿Claro hasta el momento? Sí. ¿Alguna duda? Si no, para repetirlo de nuevo, pero como para cachar si me están entendiendo. Ya, bueno, supongo que entendí. Ya, entonces, siguiendo con esto, la forma conocida de la solución de esta EDO, en el fondo, de esta MU punto punto más KU igual P0 por seno de tanto tanto, viene a ser esto, que es como una forma conocida. Solución de esta ecuación viene dada por UDT igual USP 0 por 1 partido en 1 menos
omega partido en omega n al cuadrado por seno de omega t, menos omega partido en omega n por seno de omega n de d. ¿Ya? En el fondo es como la típica solución de una EDO, pero escrita de forma más ordenada. Pero es como la típica solución de un oscilador forzado. ¿Ya? Eso. Donde este término, el UST0, viene a ser E0 partido en K. Ahí es como lo típico que el profe pone en clases con las soluciones de la EDO, es lo mismo. Ya. Ya, acá ocurren unas cosas interesantes. Primero, después de que la fuerza termine, es decir, cuando tengo un tiempo mayor al el tiempo que se demora en recorrer esta cosa, el puente, el sistema debería entonces vibrar libremente. El sistema vibra libremente, con un movimiento dado por esta ecuación de acá, que sería el VT igual a U en TD por coseno de omega, omega n, T menos TD, más U punto TD partido en omega n por seno de omega n t menos t, con t mayor o igual a t. Ya, esto también, pues lo mismo que también es la solución de un oscilador forzado, luego de aplicador forzado, tiene esta forma de vibración libre. Ya. Y notar algunas cosas importantes, que este término, igual ya lo hemos visto un par de veces, pero estos términos son dependientes de las condiciones en las cuales termina el forzamiento, es decir, de la posición en la cual termina el forzamiento, en la que termina el forzamiento, o sea, mejor dicho, más que la posición, sí, bien digo, la posición en la que termina el forzamiento, y la velocidad a la que termina el forzamiento, la que termina el forzamiento. Ya, ya. Luego, para poder ocupar esta ecuación hay que calcular esos dos valores que están marcados en rojo, que son la posición que queda cuando termina el forzante y la velocidad con la que termina. Entonces, para usar esto, calculamos la respuesta en t igual t, antes que empiece el movimiento libre. Ya. Entonces, para calcular este término de acá, lo que uno hace es agarrar la EDO, esta EDO, esta EDO, y evaluarla en t igual td. ¿Por qué? Porque esta es básicamente la solución del movimiento cuando estoy aplicando el forzante. Es decir, mientras aplique el forzante, el movimiento va a ser descrito por esto. Entonces, reordenando un poco los términos, queda UTD partido en UST 0 es igual a menos omega partido en omega n partido en 1 menos omega partido en omega n al cuadrado por seno de omega n por td. ¿Ya? Y la velocidad sería, insisto, reemplazamos en t igual td esto y obtuvimos utd. Luego derivo esto y obtengo u punto d. ¿Ya?
lo cual queda esto. Cuando uno deriva, queda esto. Omega partido en 1 menos omega partido en omega n al cuadrado multiplicado por menos 1 a la n menos coseno de omega n. Entonces era derivar esa ecuación y después evaluarla en t igual a t. Ya. Entonces, luego, reemplazando estos dos términos que calculamos, que son el UTD y el U.TD, en esta expresión de acá y esta expresión de acá, llegamos a esto. UT partido en UST 0 es igual a omega partido en omega n partido en 1 menos omega partido en omega n al cuadrado multiplicado por menos 1 a la n seno de omega n t menos td menos seno de omega n de t para t mayor o igual a t. Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que hice? Lo último que expliqué fue que llegamos acá, a este punto de acá, a este forzante. Luego, lo que hicimos fue plantear las ecuaciones modales. Planteamos las ecuaciones modales. Masa generalizada por el desplazamiento, digo por la aceleración, energía generalizada por el desplazamiento, forzante. Para resolver esto, primero uno lo plantea como un sistema de un grado de libertad, ya para en el fondo como poder extrapolar la solución y poder resolver bien el problema. Entonces, primero, lo que uno hace es considerar masa por aceleración, más rigidez por desplazamiento, igual fuerza. Luego, lo que uno hace acá es fijarse en que para un tiempo menor a t, es decir, mientras estoy aplicando el forzante, mi ecuación es igual a la de un forzante armónico, es decir, P0 por seno omega t, donde este término de acá, esto, es el omega. Npi partido en t del omega. Ya, ¿qué es lo que está acá? Recordando que Td viene a ser Td es igual a L partido en. Luego, se sabe que la solución es la solución de esta ecuación de acá, de esto de acá, de esta ecuación de aquí, es esto. Esta es la solución, desconocida. Donde esto de acá es P sub 0 partido en K. Este es el gamma que normalmente vemos, es lo mismo. El gamma, cosas así. Y aquí es la razón de frecuencia entre la frecuencia de forzante y la frecuencia natural del sistema. ¿Qué más? Entonces planteamos, esa es la solución. ¿Ya? Luego, la solución luego del forzante, luego de determinado el forzante, viene dada por esto, que es otra ecuación. Entonces, solución cuando aplico forzante, cuando estoy aplicando el forzante y cuando dejé de aplicar el forzante. Ya son esas dos. ¿Por qué necesito calcular ambas? Porque lo que al final del día lo que yo quiero calcular es el máximo desplazamiento posible en el centro. ¿Ya? Y a priori yo no sé si la máxima respuesta va a venir mientras yo estoy aplicando la fuerza o cuando ya pasó la fuerza. ¿Ya? Es decir, ¿qué significa esto? Cuando yo estoy acá en mi sistema, acá, acá, puede que la fuerza, no sé, y después como que ya pasa a ser otra cosa. Pasa a ser otra cosa. Puede que mi base, por ejemplo, vaya allá y recién acá tenga el máximo desplazamiento. Puede ser. O puede ser que justo cuando esté al medio tenga el máximo desplazamiento. No sé a priori. Entonces, por eso necesito calcular la respuesta tanto cuando estoy dentro del puente como cuando estoy fuera del puente. Esa es como la lógica de lo que estamos haciendo. Ya. Entonces, luego de eso, para calcular la respuesta fuera del puente, cuando ya estoy fuera del puente, considero la solución de esto. Y tengo que calcular estos términos que son como las condiciones de borde del sistema.
que son básicamente el desplazamiento cuando, digo, la posición, o mejor dicho, bien digo, la deformación que tengo cuando llego justo a TD, es decir, cuando voy acá, tengo mi puentecito, tengo mi apoyo, justo mi masa está acá, justo recién estoy ahí. Ahí yo quiero saber cuánto es el U y la velocidad. Entonces, ¿cómo calculo eso? Básicamente, evaluando esto de acá, que es la posición cuando estoy dentro del puente, evaluado ante D. Yo obtengo esta expresión de acá y derivo, derivo esta de acá, la derivo y obtengo la velocidad. Luego, reemplazo estos dos términos, este término y este término, los reemplazo acá. Entonces, con eso obtengo posición dentro de cuando mi masa está dentro del puente y cuando está fuera del puente. ¿Se cacha? Si es que están ahí todavía. Sí, es Ya, medio denso, pero sí. ya, pero es como esa la lógica. Pero si, lo que más me interesa es como que entiendan para qué estamos haciendo esto. Ya, lo demás del detalle de la matraca se lo pueden revisar con calma, pero lo importante es como que entiendan cuál es el desarrollo lógico de lo que estoy haciendo. Ya, eso. Entonces, tengo ya la ecuación. Ahora, eh, adapto notación y resuelvo la ecuación de formas modales. Y ahí considero todo. Ya, resolviendo ecuaciones modales. Ya, resolviendo ecuaciones modales. Primero, adapto notación. Adaptando notación. VT igual a VNR. ¿Ya? Es decir, este UDT que obtuve para los dos casos que te mencionaba, o que les mencionaba, mejor dicho, que les mencionaba, va a ser como el desplazamiento que voy a obtener para cada una de las formas modales. ¿Ya? Entonces puedo calcular estas dos cosas en teoría para cada forma modal. ¿Ya? Esa es la gracia. Entonces después puedo superponer esos movimientos. Es decir, dicho de otro modo, lo que yo voy a obtener es el desplazamiento, la deformación, desplazamiento, la deformación que va a tener esto, la voy a obtener para cada una de las formas modales y después voy a poder componer movimientos y hacer cosas como con las cosas que se le ocurran en realidad, que hay una infinidad de cosas posibles por hacer. Pero eso, entonces, es componer como para los distintos eh, modos y así. Entonces, resolviendo las ecuaciones modales, adaptando la notación, ocupando lo que les dije, llegamos a esto. Y notando que TD igual L partido en B, que lo habíamos dicho en antes, y que UST0 es cero partido en K, que era la condición inicial de, o sea, el coeficiente del forzante, que era este, digo, el forzante del desplazamiento, el P0 partido en K, que es lo que siempre nosotros ocupamos, esto de acá, que está acá en este término aquí, para el UDT. Ya. La gracia está en que en P0K se cumple esta relación. La carga generalizada en el fondo, partido en la rigidez generalizada, y esto es lo mismo que dos veces P0 partido en M, L, omega n al cuadrado, que esto es una relación conocida. ¿Ya? Eso. Entonces, lo que estoy diciendo en el fondo es que para un sistema de varios grados de libertad, el coeficiente que acompaña este desplazamiento que nosotros tenemos, que es el UST0, básicamente, cuando para un sistema con grado de libertad es la carga partida en la rigidez. En este caso sería la carga que está asociada a cada modo partido en la rigidez que está asociada a cada modo. ¿Ya? Y eso ocupando un término conocido que es para pasar de Kn a esto, llegamos a ml omega n al cuadrado partiendo. ¿Ya? Eso también es conocido. Ya, bien. Luego, reemplazando, reemplazando, tenemos que
Qn de t es igual a 2p0 partido en ml por 1 partido en omega n al cuadrado menos n pi b o L al cuadrado por seno de n pi b t L menos n pi b omega n L seno de omega n de t. T menor o igual que L partido en. Ya. ¿Qué es lo que dice acá? Insisto, ocupé esto, acá, eso de ahí. Ocupé eso. Ya, entonces ahora reescribo el Qn. El Qn, nosotros dijimos que P0 partido en K, ahora cumple esta relación. Entonces voy y lo reemplazo acá. Acá, ¿qué otra cosa? El omega, ese término es el omega. Omega es esto de acá. ¿Ya? Y acá lo reemplazo cada uno. Omega, omega, así. Esta es la frecuencia del. Bueno, aquí puse omega n, no sé por qué. Ah, no, omega n, está bien. Porque el otro es omega. Ya. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? La gracia está en que como dijera, perdón, ya, sí, la frecuencia del forzante va a ir cambiando en función de la forma modal. Igual medio abstracto pensarlo así, porque uno pensaría como a priori, ¿por qué tendría que cambiar la frecuencia del forzante? No es que cambie la frecuencia del forzante como tal, sino que el forzante asociado a un determinado modo se tiene una determinada frecuencia. ¿Por qué? Esto se hace fundamentalmente como para que el forzante afecte a tal modo, porque cada modo es afectado por una determinada frecuencia. Entonces, cada forzante en el fondo está asociado a eso. Por eso este término queda a función de O, queda a función de N. Entonces, ¿cómo lo elegí? Ya. Notar claramente que en este caso, o sea, no claramente, notar que, notar que en este caso, esta cuestión es válida cuando omega n es distinto de n y b partido n. Fundamentalmente eso. Luego, determinamos la respuesta total. ¿Ya? Determinamos la respuesta total. Determinamos la respuesta total. Ya, la respuesta total, en el fondo, es esto. U de x, t, es decir, la respuesta en la posición y en el tiempo, es la sumatoria de n1 a infinito de phi n de x por qn de t. Ya. Dicho de otro modo, es el desplazamiento que induce el forzante como normalizado multiplicado por la forma, no, por la forma modal asociada. Es decir, considero esto y considero esto, hago una ponderación entre el efecto de la fuerza y efecto forma modal y obtengo respuesta total. Y esto es de 1 a infinito porque considero todos los modos. Ya. En la práctica, bueno, y esto igual ustedes lo cachan, cuando se habla lo del porcentaje de participación modal y que si uno, por ejemplo, considera, no sé, a partir de un cierto número de modos, realmente la respuesta no cambia. En la práctica cambia por milésima, pero eso en la práctica no influye mucho. Entonces, pero la forma general es eso que les estoy mostrando ahí. Eso, ahí. Ya. Lo interesante de esto, o sea, más que lo interesante, lo bueno de esto es que ya tenemos todos los términos conocidos. Conocemos los phi n, que son los seno de n, son estos términos. Los phi n, que son las formas modales, que hay unas tablas que están las formas modales para distintos tipos de configuraciones, que viene a ser esto. Esta es la forma modal, nosotros la conocemos. Y, ¿qué otra cosa necesitamos? El Qn. Y el Qn
UN, esto. Entonces tenemos ambas cosas. Entonces, esto lo puedo obtener para cada modo, para n igual 1, 2, 3, etcétera, y el otro igual, para n igual 1, 2, 3, y así sucesivamente. Multiplico el asociado al n igual 1 con el n igual 1 y el n igual 2 con el n igual 2 y así. Ya, esa es la lógica. Ya. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Nosotros tenemos la deformación para cualquier punto. Lo tenemos para cualquier punto. Ya, lo tenemos para cualquier punto y para cualquier tiempo. A nosotros nos piden solamente la deformación para el punto medio de la barra, de la viga, digo, o del puente. En este caso, como buscamos solamente, busco solamente la información de x igual L medio. El resto me da lo mismo. Entonces, determinamos la deflexión en el punto medio. Determinamos la deflexión en el punto medio. Reemplazando x igual L medios en la ecuación anterior. Es decir, reemplazo en x igual L medios en esta ecuación de acá. Y obtengo la deformación en x igual L medios. Dicho de otra forma, si lo quisieran ver al revés, tendrían que reemplazar la forma modal en x igual L medios, la carga en x igual L medios. O el efecto de la carga en x igual L medios. Ya, obtenemos esto. U de L medios por AT igual la sumatoria a infinito de n igual 1 phi n L medios UN. No, miento. Este, o sea, sí está bien todo el desarrollo, pero esto no es en la posición x igual L medio, que esta cuestión es la misma siempre. Si lo que le da el efecto de posición es la forma dual. Un detalle. Ya. Eso. ¿Dónde se cumple esto? Vamos a hacer para escribirlo al tiro, para comentarlo. Phi n de L medio, en x igual L medios es igual a 0 menos 1, 1, no, 0, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, n igual 2, 4, 6, n igual 1, 5, 9, n igual 3, 7, 11. Ya. Entonces, ya, esto lo he repetido muchas veces, que forma la deflexión en el punto medio. Ahora, lo interesante está en que la forma modal en x igual L medios, la forma modal tiene esta ecuación de acá, que es seno de n pi x partido en L. Entonces, pi n de x es igual a seno de n a n pi x partido en L. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando evalúo esto en L medios, obtengo esto. Pi n en x igual L medios es igual a seno de n por i por L medio por 1 partido en L. Y esto es lo mismo que seno de n medio. Entonces, el seno es cero cuando es cero o múltiplo de 2pi. ¿Ya? Es 1 el seno cuando el ángulo es pi medios o 2 o pi medios o pi medio desplazado 2pi. ¿Ya? Y es menos 1 cuando es
3 pi medios o desplazado 2 pi. ¿Qué significa eso? Acá tengo el circulito, pues sin eh, alfa, alfa. Ya. Acá el seno vale 0, cuando alfa igual 0 o alfa igual pi, 2pi, etc. Acá vale 1, cuando alfa... Ah, ese. Primero esto está mal. Primero, esto está mal. Esto está pésimo. A ver, ya. Dibujé mal el gráfico. ¿Cómo el gráfico del seno? Seno de 0 es 0, ¿cierto? Entonces te queda así. Ahí sí. Ahí sí, bueno. A ver, ya. Primero mejor lo dibujo así. Espérenme un segundo que me están llamando. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, lo que les decía, este es el ángulo. Este es el... Ya. Entonces, en 0, en alfa igual 0 vale 0. En alfa igual pi medio vale 1. Acá vuelve a valer 0. En alfa igual pi. Y acá en alfa igual 3 medio vale menos 1. 1, 1, 0, 0. Y así. Entonces, por eso acá, mira, aquí me he equivocado en un principio, pero está bien como lo escribo. En el fondo están espaciados cada 2, en el fondo, para poder cumplir, llegar a este punto, a este punto, a este punto, y así. En este caso, están espaciados cada 4, para poder alcanzar este punto, y así. Y para el otro caso, lo mismo. Están espaciados cada 4 para poder alcanzar este punto, bueno, y la proyección acá, este punto. ¿Se cacha eso, cierto? Ya, ya, perfecto. Entonces, por eso la forma modal vale 0, 1, menos 1 en esos casos. Ya. Reemplazando entonces, reemplazando con los valores del enunciado, obtenemos valores numéricos. Obtenemos valores numéricos. Obtenemos valores numéricos. Ya. Bueno, primero, M igual a, lo voy a copiar de acá el enunciado, 15.000 kilogramos metro. Ya. Esto es lo mismo que 15 kilonewton segundo cuadrado partido en metro cuadrado. EI es igual a 25.000 por 10 a la 6. 6. Esto es el E. Esto es el I. Esto es lo mismo que 1,5 por 10.011 por 1011 newton metro cuadrado. Omega 1 es pi cuadrado partido en 60 al cuadrado, raíz de 1,5 por 10 a la 11 partido en 15.000. ¿Por qué? Porque la ecuación para omega está acá. ¿Ya? Esta es la ecuación de omega. ¿Ya? Entonces reemplacé para n igual 1 este término. Entonces eso vale 1 y reemplazo con el EI, la masa, el pi cuadrado, el cuadrado que obtuve antes. Con eso obtengo el omega 1. Esto es lo mismo que 8,67 radian en segundo. De aquí se deduce que el inverso de eso, partido en 2pi, no, el inverso de eso, a ver, omega, a ver, f igual a 1 partido en t. Eso implica que omega es igual a partido en f. Eso implica que t es igual a 1 partido en 2pi. La, pero
Ya, sería esto acá. Mm, Omega partido en 2pi igual a la frecuencia. Ya. Eso implica que omega partido en 2pi se igual a 1 partido en t, eso implica que t igual a 2pi partido en 9. 2pi partido en 9. Ya, entonces, bueno, después de ese enredo, en el fondo el T1, que es 2pi partido en omega, da esto. 0,72 segundos. ¿Ya? Entonces, calculamos lo que estoy haciendo en este momento. Anoté la masa de nuevo, calculé el EI, el omega 1 lo calculé, que es la frecuencia del primer modo, la frecuencia del primer modo, y el T1 es el periodo del primer modo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Se tiene que, en general, de esto deducimos que omega n, es decir, la frecuencia de cualquier modo, es básicamente n al cuadrado por omega 1. Eso es lo primero. ¿Por qué? Lo vemos acá. Acá arriba, a la definición del omega n. Omega n es este término de acá. Este término de acá es omega 1. ¿Qué lo calculamos? Es con n igual 1, omega 1. Entonces, tenemos de manera más sencilla para cualquier omega n el cálculo. N cuadrado por omega 1. Y ya. ¿Qué más? También tenemos que la velocidad se igual a 90 kilómetros por hora. Esto es lo mismo que 25 metros segundo. ¿Ya? Eh, ¿Qué cosa importante de esto? Acuérdense, siempre cuando hagan estas transformaciones, no sé si alguna vez les pregunten esto acá en un control, pero esto era como anexo en realidad, pero lo importante era lo anterior, pero si alguna vez les preguntan, siempre acuérdense que el kilómetro hora siempre es más chico, más grande que 20 metros segundo. Ya, siempre va a dar un número más grande. Porque si no se acuerdan, si hay que dividir o multiplicar por el factor como para corregir en el fondo, es 3,6, si no me equivoco. Y se podría ser 3,6. Ya, pero filo, ahora mismo. Sí, es 3,6. Sí, es 3,6. Eso, ahí tienen que acordarse eso. Ya. Pero lo importante de eso es que nuestro término IBL es igual a 1,309 1 partido en segundo, que esto era la frecuencia del forzante para el primer caso. También tenemos que TD es L partido en B, que lo habíamos calculado, que este es 60 partido en 25, y esto es 2,4 segundos. Entonces, eso. Datos importantes de acá, tenemos el periodo, el primer periodo, y tenemos el tiempo que demora en pasar el puente. Entonces, ¿qué significa eso? Tengo el primer periodo y el tiempo que demora en pasar el puente. Ya. ¿Para qué sirve esta cuestión? Básicamente para saber dónde voy a tener el máximo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde voy a tener el máximo? Es decir, si es que lo voy a tener como mientras mi rueda está arriba del puente o fuera del puente. Ya, entonces eso, físicamente, ¿qué significa? Para términos de ingeniería civil, mi amplitud máxima va a estar mientras estoy aplicando el forzante o después de aplicar el forzante. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si yo tengo, mejor lo noto al tiro. Aquí les voy a hacer spoiler, si mejor lo noto al tiro. Ya, mira. Entonces, bueno, como TD igual LB, LA, LB mayor que TN, partido en 2, para todos los N. ¿Por qué puedo decir eso? Básicamente porque el T1 siempre es el periodo más grande. Los demás periodos son más chicos porque son frecuencias más grandes. Entonces, si el TN el T1 cumple que el T1 partido en 2 es más chico que TD, necesariamente se va a cumplir que la respuesta máxima ocurre mientras la carga está en movimiento en el puente. O dicho de otra forma, si se cumple esa condición, eh,
respuesta máxima ocurre cuando estoy aplicando forzante. Ya. En particular, usamos, en particular acá, usamos UL medios T con T menor o igual a T. ¿Por qué? Porque estoy dentro estoy aplicando, tengo que estar aplicando forzante. ¿Ya? Entonces, calculo la respuesta en L medio para un tiempo menor a T. Entonces, U de L medios T igual a 2P0. Aquí voy a reemplazar esta ecuación de acá, esta de acá. La respuesta, a ver, esta desordenadísima, pero voy a ahorrar unas cosas. Como les dije antes, esta es la respuesta. Eh, respuesta mientras aplico forzante. ¿Ya? Y esta otra es la respuesta después de aplicar forzante. ¿Ya? Después de aplicar forzante. Entonces lo que yo hago es tomar la primera respuesta, que es la respuesta mientras estoy aplicando forzante y reemplazo la pared. Sumatorio infinito, n igual 1, phi n, n medios, 8,67 por n al cuadrado, menos 1,309 n al cuadrado por seno de 1,309 nt menos 1,309 n partido en 8,67 n cuadrado por seno de 8,670 n cuadrado. Ya. ¿Qué es lo que hice acá? Reemplacé los valores. A ver, voy a recuperar la ecuación para que vayamos comparando término por término. Y claro dónde se queda cada cosa. Entonces, acá. Ojo. Acá. Ya. Esa es la ecuación. Muy bien, sí. Bien. No, claro, hicimos la generalización y todo esto. Y después lo que al final ocupamos es esto, de acá. Es esta ecuación de acá. Esto. Ya que básicamente reemplazar la forma modal en el medio y explicarlo por el QN. El QN nosotros lo calculamos que está acá. Eso es lo que hicimos. Eso es lo que estamos haciendo ahora. No cambia nada de lo que hemos hecho. Entonces, haciendo esa ponderación, uno obtiene esta expresión de acá. Por eso, ahí está la sumatoria infinita. No cachaba dónde salió. Ahí está. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hice? Recapitulando. Simplemente agarré este término de acá, multipliqué eso por eso. Ya, y el QN lo conocemos y el phi lo conocemos. Entonces, me arreglé un poco y llegué a esto. Ya. Eso. Porque, bueno, esto es phi n en el fondo. Esto de acá es el phi n. El resto es la respuesta, en el fondo. Efecto de la respuesta y todo eso. Ya. Luego reemplazamos solamente. Bueno, o sea, más que reemplazamos, reordenamos términos y llegamos a esto. 33,823 por la sumatoria infinito
en 1, pi n, L, A. L medios, partido en n a la cuarta, 1 menos 0, 0, 2, 2, 8, 0, partido en n al cuadrado, por seno de A. 1,309 nt menos 0, partido en n por seno de 8,67 n cuadrado. Eso. Y con eso terminamos. Ah, bueno, y esta ecuación es válida para 0 menor o igual a t menor o igual a 2,4 segundos, que esto es el t. Ya, y con esto sí termino. Ya, entonces, recapitulando, ¿qué es lo que hice? Acá calculé la deformación en el tiempo para L medio. ¿De qué forma? Utilizando esta expresión que hemos calculado acá. Esta. Calculamos esta expresión y eso en realidad. Ahí estaríamos listos. No sé si queda alguna duda. No, por el momento no. Ya, perfecto. Entonces, creo que estamos. Bueno, me despido, que les vaya súper en el examen y, bueno, en teoría debería estar en el examen, así que ahí lo creo también. Y ahí ya nos Ya. despedimos definitivamente. Eso, que les vaya bien cuando Entonces él. el examen sería como una pregunta de esto y otra de corte, que habéis dicho. O sea, no sé si un edificio de corte, pero un sistema aéreo de libertad. ¿Ya? Yo Ah, igual ya. y repasen eso, en realidad. Repasen eso, un sistema aéreo de grado de libertad y prueben tanto edificio de corte, alguna estructura más compleja. Vayan probando cosas, ¿ya? Pero partan con lo del edificio de corte, porque es como el más, no sé si el más fácil, pero es como, es un poco más intuitivo de entender. Pero eso, bueno, hay cualquier duda, me mandan un correo. No creo que haya la U estos días, así que eso, mándenme un correo, en verdad si está muy complicado, podemos hacer un Zoom o algo, y ahí responder dudas. El examen es el miércoles, ¿no? Sí, Sí, el miércoles. el miércoles. ¿A qué hora? Creo que a las 2, pero no estoy seguro. A las 2 Sí. el examen. El F9, ya. El F9 es la que sale que tiene la cátedra, ¿no? No, la cátedra la tenemos al ladito, en una de las salas chicas. Ya, ya. Ah, no, pues No, pues esa esa es es, el sí. F9. Sí. Ya, pero eso. Ya, pues. Que creo que estamos. Dejar de compartir. Eh, Cualquier duda que tengan, me mandan un correo y voy a subir la grabación al tiro, así que ahí para que la echen una mirada, por si es que dice alguna cosa muy rápido. Bueno, si tengo algún error también me pueden corregir, pero eso. Que les vaya súper. Nos estamos viendo. Ya, pues. Chao, Muchas chao. gracias. Chau.